bendiga, la paz de Dios sea contigo y tu familia. Es más que un privilegio pasar por este lugar y saludarte. Te habla tu hermano Esteban Peña, pero es más que un privilegio estar en este lugar y traerte una palabra de vida, traerte una palabra de cambios, ya que Dios puso esta palabra en mi vida para hablar a tu vida de manera especial. Y vamos a leer la palabra del libro de San Juan, capítulo 1, versículo 10 en adelante. La palabra es en nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Son fieles y son verdaderas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero predicarte bajo el tema: no todos son cristianos, ni todos son hijos. ¿Por qué te digo no todos son cristianos? Porque cristiano, los primeros cristianos se llamaron a gente cualificada, gente que caminaban y seguían en pos de Cristo, andaban en la conducta de Cristo, hablaban como Cristo hablaba y se conducía como Cristo se conducía. Y estos cristianos fueron conocidos por primera vez en Antioquía, donde surgieron los primeros cristianos, a quien primeramente se les llamó cristianos. Eran gente ejemplares que lo conocían porque ellos portaban a Jesús en su vida. Y su vida no era diferente, sino que su vida era transformada porque se conocía que ellos vivían para Cristo, porque sus acciones lo conocían que ellos eran cristianos. Por eso dice la palabra que los que le recibieron, Él le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. No todos son hijos de Dios, ni todos son cristianos. Cristiano es aquel que hace la voluntad de Cristo. Los hijos son aquellos que reciben al Padre, porque a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son herederos de carne, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. No todos son cristianos. No todos son cristianos, porque dice la palabra que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estos son hijos de Dios. Los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, a esos son llamados cristianos, porque esos viven de acuerdo a la voluntad de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo, que perseguía a la iglesia, cuando este hombre tiene un encuentro con Jesús, su vida es transformada, su vida es cambiada. Cuando él perseguía a los cristianos, él no era cristiano, porque perseguía a los cristianos. Y este hombre se levantaba de casa en casa, azotaba a cristianos y a mujeres y a hombres, lo arrastraba. Y dice la palabra que este hombre lo entregaba a las cárceles. Pero cuando este hombre se topa con Jesús, su vida fue transformada. Por eso dice, cuando fue transformada, su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo. Pero eso me llama la atención, que cuando Saulo es transformado a Pablo, dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero primeramente dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea que ya él dejó de existir, sino que Cristo reposó sobre él. Lo que actuaba, lo que la gente veía a través de él, era Cristo que veían. Porque cuando caminaba Jesús. Y cuando un hombre se acerca a Dios, es un espíritu con Dios, cuando anda conforme a la voluntad de Dios. Estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu se les conoce que son hijos de Dios. Pero los que son guiados por la carne, estos no son hijos de Dios. Por eso, cuando hay algo, y es que todo el mundo no es hijo, existen criaturas y existen hijos.
Las criaturas son aquellas que el Padre hizo y también lo hizo los hijos. Pero lo que le recibieron, Él le dio la potestad de ser hijo de Dios. Dios le dio una potestad de que todo aquel que quiera ser hijo se acerque a Dios y será un hijo de Dios. Pero tiene que recibirle. Para tú ser hijo de Dios, tienes que conocerle. Para tú ser hijo de Dios, tienes que reconocer y negarte a ti mismo. Tomar tu cruz y seguir a Cristo. Porque cuesta mucho ser cristiano. No que todo el mundo diga, yo soy cristiano. Simplemente por decirlo. Me encontré una ocasión, un colmado, y la gente comenzaron a hablar, todos somos cristianos. Dios, ninguno son cristianos. Porque el cristiano no es aquel tampoco que anda con una Biblia debajo del brazo. Cristiano es aquel que vive como Jesús caminó, que habló como Jesús caminó. Ese se llama cristianos. Y la gente me dijeron, ¿por qué tú dices esto? Yo digo, claro, porque cristiano es aquel que anda como Jesús caminó. No aquel que anda con una Biblia en mano y va por debajo de los brazos para la iglesia. No. Cristiano es aquel que anda bajo la voluntad de Cristo. Cristiano es aquel que camina y se conduce como Cristo. Ese es cristiano. Y entonces tiene razón, varón. Nosotros no somos cristianos. Porque la gente hay que confrontarlo y decirle, tú no eres cristiano. Tú tienes que conocer a Cristo para ser cristiano. Y tu vida será transformada cuando te acerques a Jesús. Cuando tú te acercas a Dios, tu vida será transformada. Y serás un cristiano. Serás un hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Recuerda que Cristo viene por sus hijos. No viene por las criaturas. No vienes por los que no son cristianos, sino viene a buscar una iglesia que ha aceptado, ha recibido a Cristo como su Salvador. La gente tiene que entender que estos son tiempos postreros. Y hay un padre que está esperando un hijo. Sí, porque hay hijos que son bastardos. Pueden ser los hijos bastardos, los que los padres no los reconocen. Esos son hijos bastardos. Pero Dios te está reconociendo como un hijo. Pero el lema es que tú tienes que acercarte a Él para que tú lo recibas como un padre, para que Él te pueda recibir como un hijo. Hay gente que tiene que entender esto, que tiene que reconocer a Dios, conocer a Dios, abrir la puerta de tu corazón y decir, entra a mi corazón, te acepto como un hijo, te acepto como un hijo, para que tú me seas testigo que seré tu hijo. Pero primeramente tienes que conocer a Dios, aceptarlo. No ser criatura, no ser cristiano. Cristiano es aquel que vive para Dios. Cristiano es aquel que anda conforme a la voluntad de Dios. Es tiempo que la gente reconozca a Dios. Ahora todo el mundo dice que es cristiano. No todos son cristianos. Todo el mundo dice que son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que conoce a Dios. Hijo de Dios es aquel que anda bajo la voluntad de Dios. Hijo de Dios es aquel que es dirigido por el Espíritu de Dios. Ellos son conocidos hijos de Dios porque se someten, andan conforme al Espíritu. No andan conforme a la carne, porque ellos se han crucificado con su placer.